Bien, yo creo que son todos estos elementos que son fundamentales para comprender bien, ¿no? Antes hablábamos de la importancia del contexto, ¿no? Físico, espacial. Ahora es fundamental, yo creo, el contexto en el sentido de la significación, de la voluntariedad y del enfoque, principalmente el enfoque que darle. Es decir, tenemos que hacer un ejercicio algo difícil de quitarnos todo tipo de prejuicios en el sentido de cómo se lee la imagen, ¿de acuerdo? Y comprender que pese a que para nosotros, tanto como historiadores del arte como tanto que arqueólogos o historiadores, los documentos que encontramos nos pueden servir para reconstruir una historia más o menos factual, incluso si quieres de estilos, y por tanto los tratamos como obras artísticas del mismo modo que trataríamos pues, la evolución de la pintura gótica en Italia. En realidad, para ellos, muchos de estos objetos no eran objetos artísticos, sino que tenían una función de corte mágico. Y dado que tenían esta función, para tener este aspecto un poquito más limpio de mente, habría que tratarlos como elementos puramente religiosos y que necesitan de una descodificación para poder ser leídos, ¿no? Podemos leerlos simplemente escribiéndolos. Igual que, mira, me acabo de dar cuenta, en mi camiseta, soy muy friki con las camisetas, la puede ver alguien que simplemente se fije y diga, ah, pues mira, hay un ratoncito, un gato, me parece divertida, o me gusta o no me gusta, y punto, y hay una primera capa de lectura. O puede haber alguien que sea suficientemente aficionado a los Simpson, no para conocer los Simpson, sino para conocer que los dibujos que los Simpson ven en su televisión son estos. Es decir, ya entras dentro de como en distintas capas, ¿no? Entonces la persona que sabe eso es capaz de verle la gracia, si quieres, a la camiseta. Entonces esto pasa lo mismo que en esos objetos artísticos. Entonces, si me pones alguna de estas imágenes, te enseñaré en directo a qué me refiero. Uno de las imágenes por antonomasia. ¿Tienes la de la paleta primero? Es esta idea de la paleta de Narmer, ¿no? Que nos serviría, si quieres, como para decir, bueno, pues la historia de Egipto empieza con Narmer, el primer rey, etcétera. Y entonces tratamos muy a menudo esta paleta como si fuese un documento histórico, como si fuese un recorte de periódico de un soldado alemán en las trincheras en la Primera Guerra Mundial, que me sirve para reconstruir cómo fue la batalla del Mar o lo que sea, ¿no? Y no es eso, ni mucho menos. Y tampoco es, si hacemos una historia más estilística, más de Wolfling como comparativa, si quieres, no es tampoco únicamente un objeto que se ha dicho en algunas ocasiones en tanto que paleta cosmética, ¿no? Se ha dicho que esta paleta es una paleta cosmética y que por tanto, igual que había unas paletas cosméticas en inicio mucho más geométricas y más sencillas, formalmente hablando, pues con el tiempo se fueron decorando y haciendo un poquito más complejas, ¿no? Y no lo es, entre otras cosas, porque para empezar, estamos hablando de 63 centímetros y es un esquisto, pesa, con lo cual para ser paleta cosmética es poco cómoda. Y segundo, porque podemos ver que no tiene prácticamente ningún rasguño en la cazoleta de lo que sería la parte del reverso, la imagen de la derecha, donde están los dos cuellos entrelazados de los serpopardos. Esa redondita es donde supuestamente sería la cazoleta para picar los distintos minerales y hacer este polvito que luego podrían utilizar como cosmético, bien sea para pinturas de cara, de caza, rituales o así, o para incluso el propio col, ¿no? En otras paletas vemos los restos, en esta no. Con lo cual esta paleta es una paleta puramente ritual. Y de hecho, se localizó, se encontró en un depósito de fundación de un templo en Hieracómpolis, con lo cual probablemente no estaba ni mostrada. Es decir, se concibió para ser en sí misma una representación de aquello que debía ser, un tanto desiderativo si quieres, y una vez esto ya funcionaba, se podía tranquilamente enterrar y ya cumplía su función sin que esta
paleta tuviese que ser utilizada de forma manual, de forma, si quieres, en la contingencia, ¿no? En el día a día, en lo natural, para, no que sé, pues eso, picar minerales o así. Entonces, yo siempre me gusta decir que para poder entender la imagen egipcia necesitas hacer uso del concepto de la magia simpática. Es decir, explicándolo así muy simple, como si fuese vudú. El vudú se basa en esta simpatía de que está relacionado, pues el típico cuando vemos en las películas, ¿no? Que pillan el pelo de la persona, lo ponen en la muñequita que está ritualizada y entonces lo que le haces al muñequito, pues repercute en la persona, ¿no? Entonces esta idea de la imagen simpática, de la, a veces también le llamamos la performatividad, es que aquello que está representado en un entorno, en un contexto sagrado y gracias a estas creencias, sucede, se deviene, es decir, se torna real. Y por tanto, las imágenes que vemos, y esto no vale para Paleta de Narmer, vale para todo el arte egipcio, pero empiezo por uno de los primeros objetos artísticos, si le queremos llamar así, que tenemos a nivel cronológico, ¿no? El más antiguo, de los más antiguos. Entonces, esta imagen, por ejemplo, de Faraón con esta maza alzada y a punto de golpear al enemigo, yo creo que no hay que leer como un documento gráfico del día en que Narmer fue a cascar al enemigo de turno. Que a lo mejor sucedió que Narmer fue el primero porque era un valiente, iba delante de sus tropas y quería golpear. No lo sabemos. Pero desde luego no es la intención ni es lo que tenemos aquí representado. Lo que tenemos aquí es una imagen desiderativa, una imagen, si quieres, que se debería leer de este modo y esta idea de la magia simpática lo que provoca es que siempre mediante esta representación de este arquetipo, que además jamás dejará de existir, la imagen arquetípica de Faraón blandiendo una maza, a veces cambia el estilo de la maza, y golpeando al enemigo, es la imagen por antonomasia del arquetipo orden venciendo al caos. Entonces esta imagen se va perpetuando a lo largo de 30 siglos en distintos lugares, pero siempre en contextos religiosos, bien sea en el pilón o en templo o en elementos del ajuar, por llamarlo de algún modo, de los faraones. Y además se entiende que si esto fuese una imagen real, dirías, ¿realmente creemos que este faraón se fue a combatir al enemigo descalzo y con un portasandalias al lado mientras él iba aporreando a los enemigos? No tiene ningún sentido. Mientras que si esto es un compendio, una combinación de elementos simbólicos, comprendemos al portasandalias y comprendemos incluso a este elemento tan raro que tenemos delante, que es una suerte de halcón con una mano humanizada y que está agarrando con una cuerda algo aún más extraño, que es como si fuese un elemento así como ovalado del que surgen 6 plantas y que tiene cabeza humana, ¿no? Es como una representación, una personificación, si quieres, del delta, de sus enemigos del delta, porque Narmer se supone que venía del Alto Egipto, del sur, de la zona de Hieracómpolis. A lo mejor él no era originario de Hieracómpolis, pero era donde él ya residía o gobernaba. Y entonces su identificación con el dios halcón de Hieracómpolis, que podría ser o no en ese momento un antecesor de Horus, que será el dios por antonomasia que representará a Faraón, está dominando, ¿no? Está de algún modo controlando, atando a los del Delta, y a la vez se multiplica la propia imagen con la imagen ya no de ese símbolo, sino de Faraón blandiendo la maza y nuevamente agarrando por el pelo y dominando a un enemigo que incluso está mencionado. Tenemos al lado estos dos signos jeroglíficos que se leerían algo así como Wash, que podría ser tanto una denominación genérica de enemigo, o podría ser norteño, o podría ser una área de Egipto en ese momento, ¿no? Entonces, esa imagen arquetípica. Y yo creo que así es como hay que leer siempre la imagen egipcia. Puede tener más de una capa. Puede ser que en algún caso nos acerquemos un poquito, modulemos un poquito más hacia lo contingente. Y podemos hablar de arte y de elementos poéticos, lo veremos al final. Pero la base tiene que ser leerlo desde este punto de vista. Entonces, eso nos explica, por ejemplo, si eres tan amable de poner la imagen que habías pinchado anteriormente, la de la serpiente, nos explica cosas como esto. Nos vamos 30 siglos hacia adelante aproximadamente. Procede, es una imagen, si quieres, recortada, descontextualizada de uno de los muros del templo de Edfu, ¿vale? De baja época.
Y esto es un signo jeroglífico, que en realidad es un determinativo, es el signo que se ponía al final de las palabras para determinar el campo semántico al que se referían, y están hablando de Apep, es decir, de Apophis. Volviendo a nuestros amigos de Stargate, también en la peli el malo es Apophis, ¿no? Pues había una especie de serpiente mala que era Apophis, que en realidad representaba el caos. Entonces, en el signo jeroglífico, en la denominación estandarizada, en la escritura canónica de Apep, el signo determinativo es simplemente una serpiente. Punto. No, no debería llevar nada más. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú crees en esta magia simpática, crees siempre. Y por tanto crees que si en el templo tú dibujas, o tú representas, pones el relieve de Apophis, podría Apophis volverse contra ti, podría salir de ese muro, podría atacar al resto de signos jeroglíficos y por tanto, ¿qué le haces? Lo apuñalas, ¿vale? Para que fonéticamente o si quieres gramaticalmente funcione la estructura del término en lo que sería la estructura jeroglífica, pero por si acaso lo apuñalas para que no pueda moverse. Y nos explica también, pasa la última imagen de este bloque, que en las sandalias de Tutankamón, de su ajuar, si te fijas, se ven en cada sandalia hay un par de personajes que están maniatados, ¿no? Se les ve cómo tienen las manos detrás, porque estarían como atadas, ¿correcto? Y las 4 figuras presentan unos rasgos distintivos, porque aluden a unos rasgos. Tal vez el que se vea mejor son los 2 que están en la parte interior de la sandalia, en cada una de las sandalias, y el de la izquierda se ven estos rasgos más africanos, más negroides, ¿no? Porque probablemente se esté refiriendo a aquella población del sur, de lo que actualmente sería Sudán, que en su momento ya tenían sus rifirrafes con este reino nubio, con este reino de Kush, etc. Entonces, representarían cada uno de estos 4 estándares, 4 arquetipos, si quieres, de aquellos enemigos que están en el sur, en el norte, en Levante y en la parte occidental. Y están maniatados y están, si quieres, enmarcados, estas parejas, por una serie de arcos de doble panza. ¿Vale? Si te fijas, en su parte superior se ven 4 arcos de doble panza que van tornándose más pequeñitos, más que nada porque no caben, sino en lo que sería la propia horma del zapato. Y en la parte inferior se ven 4 más. Estos 4 arcos de abajo y los 4 arcos de arriba sumarían 8. Pero en realidad la propia tira de la sandalia, es decir, donde tú pones, son estas sandalias que a mí no me gustan nada, que separan el dedo gordo del resto de dedos, ¿no? Eso sería la cuerda del propio arco, del marco del arco, que sería lo que sería donde pones el pie. No sé si me estoy explicando. Y ese sería el 9º arco. Los egipcios le conceden mucha importancia, como muchas civilizaciones de corte religioso, al simbolismo de los números. Y en este caso, para los egipcios, el 9 siempre es un número que viene a simbolizar la totalidad. Porque los egipcios, a diferencia nuestra, que nosotros tenemos el singular y el plural, ellos utilizaban el singular, 1, el dual, 2, y el plural, 3 o más. 9 es 3 veces 3, es decir, es el plural del plural. Y por tanto, los 9 arcos en realidad se refiere a todos los arcos. Y los arcos de doble panza eran unos arcos foráneos, porque los egipcios utilizaban el arco de una sola directo, no con esta doblez en medio de doble panza. Y por tanto, los 9 arcos de doble panza se refieren a todos los enemigos de Egipto. Fíjate dónde están estos 9 arcos y estos 4 lugares, debajo del pie de Tutankamón. De modo que a cada paso que hace Tutankamón, pisarles, dominarles, tenerles bajo sus pies. Y por tanto, esta decoración, en realidad, más allá de que pueda gustarle más o menos, que esté a la moda o no, en realidad no deja de ser esta mecánica de la imagen simpática de la que te hablaba, ¿no? Es perpetuar esta función performativa de la imagen en todos los contextos. ¿Sí? Increíble que cualquier detalle en el antiguo Egipto está cargado de simbolismo, siempre. Y Sí. Miquel, en Acceso Arte exploramos las diferentes hipótesis en la pintura de la prehistoria, partiendo desde ese punto.
¿Qué nos puedes contar sobre la pintura en el Antiguo Egipto? Mira, si me pones, probablemente hay varios momentos de pintura egipcia conocido. Uno de los más vistosos, si queréis, es el Reino Nuevo con las tumbas privadas, pero tal vez la más antigua y que aparece en todos los manuales de historia del arte sobre Egipto son las ocas de Meidum, ¿no? Estas ocas de Meidum que, una vez más, pasa lo de siempre, que tenemos la imagen descontextualizada, es como si fuese un friso. De hecho, tú lo ves muchas veces en los manuales como si fuese únicamente la parte central, la parte del friso. En realidad, en esta representación, esto es en el Museo del Cairo, han hecho una especie como de dibujito para que entiendas dónde iban colocadas el fragmento que tenemos, que es el de estas ocas, y cómo se han ido encontrando en las excavaciones en esta mastaba. Es la mastaba de Nefermaat Yatet en Meidum. Es finales de la tercera, principios de la cuarta dinastía, ¿vale? Y cómo se han ido encontrando estos otros fragmentos y han ido reconstruyendo comparativamente con otras tumbas cuál podría ser el diseño de este muro, ¿de acuerdo? Entonces, estas ocas, en realidad, si puedes poner la imagen que se ven solamente las hojas, en realidad está guay que veamos así que forman parte de un todo, y que están en una zona. La que se ve enterita, exactamente, sí, es correcto. Lo que vemos aquí es una imagen que podría servir si hiciésemos lecturas de estas clásicas finkelnianas, ¿no? Vamos a definir los estándares de Egipto, en que la pintura egipcia era una pintura que buscaba la simetría, más o menos. Es verdad que las distintas ocas que se ven presentan plumajes distintos porque son de especies distintas, pero más o menos vemos que hay un par de parejas en la parte central que están con la cabeza erguida y una tercera oca en cada uno de los lados que parece que está comiendo, ¿no? Y esto nos da la sensación que es un ejemplo de pintura mural decorativo. Ahora acabamos de ver que en realidad es un fragmento totalmente seccionado de un muro en el que, si recuerdas, se veía una escena en la que estaban cazando con una red hexagonal y que forma parte de las muchas tareas que llevaría a cabo el difunto o sus trabajadores, que formarían parte, si quieres, de un poco de la supervisión de estos quehaceres, ¿no? Pues necesita ir a cazar, necesita trabajar en el campo, en el granero, etcétera. Entre otras cosas, porque no perdamos de vista que estas imágenes proceden de una tumba. Y por tanto, estas imágenes lo que hacen, si lo leemos de este modo de magia simpática, es proveer de todo aquello que va a necesitar en el más allá, y por tanto es como que se lleva para la otra vida todo aquello que va a ser necesario. No es, también a mi juicio, una imagen concreta de el día que fueron a cazar, como si fuese una escena de caza del rey que ha ido el domingo al parque de turno a cazar, ¿vale? Entonces, si ya no solo lo entendemos en un marco, sino que entendemos esta función, comprenderemos, y a mí me parece espectacular, que hayan escogido una serie de ocas que pertenecen a, al ser de especies distintas, tienen, si quieres, comportamientos etiológicos distintos, pertenecen a áreas distintas y que vienen a lo largo de todo el año, ¿de acuerdo? En momentos distintos. En Egipto, incluso hoy en día, si tienes la suerte de poder ir más o menos hacia octubre, ves la migración de las aves que vienen desde el sur de África, y por tanto es una explosión, si quieres, de distintas especies, pero durante todo el año van habiendo estas migraciones, ¿no? Entonces, el pintor ha escogido distintas especies que tienen comportamientos y momentos distintos del año en que se acercan, por tanto, esto no es una imagen real. Ha decidido representar, y esto tienes que ser ornitólogo, yo no lo soy, pero sí lo he leído sobre ello, para darte cuenta que incluso las pequeñas diferencias que presentan entre ellas se ven un poquito más fácilmente en las ocas centrales, las de la derecha, las de
pecho rojo, si te fijas, en el plumaje tienen como 3 líneas blancas, la de la izquierda, y en cambio la parte del pecho es negra, mientras que la siguiente no tiene estas 3 blancas y tiene las 3 líneas pequeñas blancas en la parte negra. Esto es porque pertenecen a 2 momentos madurativos distintos. Una es una oca joven y la otra es una oca mayor, ¿no? Y por tanto, en realidad lo que te está mostrando es 2 grupos de 3, ¿de acuerdo? Que son, en relación a esta idea del plural, de distintos lugares y por tanto en distintos momentos, que están orientadas hacia, y esto necesitas la orientación de la propia tumba para verlo, hacia oriente y hacia occidente, y que de algún modo lo que están representando no son esas 6 ocas, sino todas las ocas, todos los ánades que a lo largo del año, desde distintas procedencias, van a poder ser cazados, por tanto, no le faltará de nada. Y además, como guinda, no se ha entretenido únicamente a nivel de delimitar, ¿no? De delinear el plumaje. Está un poco maltrecho este mural, es una lástima y por tanto se ve a veces un poco mal, pero no solamente se ha entretenido en delimitar, como digo, este plumaje y estas características, sino, y en el color, sino que, si os fijáis, ha dejado de hacerlo con las plantas. Y ha dejado de hacerlo con las plantas. Creo que hay un detalle de una oca que te puse un poco más grande para que se viese esta ampliación, correcto. Aunque se da un poquito mal por lo antiguo que es, se ve claramente que hay una línea que delimita el animal que brilla por su ausencia en la planta. Pero no brilla por la ausencia en uno de los elementos vegetales, brilla en todos los elementos vegetales. Y brilla por su ausencia en todos los elementos vegetales en esta pintura mural y en otras tantas pinturas murales de tumbas de distintas épocas. ¿Y eso por qué? Porque por magia simpática, el egipcio no va a ponerle nunca una delimitación a una planta, porque eso significaría que ya no va a seguir creciendo. Y por tanto, como cree en esta vida de la imagen, y la planta es un símbolo de fertilidad, los animales sí que y las personas las delimita porque es ese momento en el que se quiere representar, pero la naturaleza, si quieres, como el adalid de lo que sería la fertilidad, la fecundidad y la continuación de la vida, esa nunca la delimita. Y eso se puede comprobar en todas las tumbas que quieras, como siempre, los elementos. No cuando es un bouquet floral que lo han recogido, sino cuando está en su terreno, jamás está delimitado. La única explicación posible es la religiosa. Si te sucedías en una tumba, podrías decir, bueno, no les dio tiempo, o no les gustaba, o se les acabó el color negro. Pero es que siempre es así. Entonces, ahí es donde te digo que hay que buscar estas explicaciones, si quieres, de corte simbólico para poder leer el arte egipcio. ¿Sí? No paramos de mencionar la magia simpática. ¿Te apetece, Miquel, que profundicemos en ella y en la figuración? Si te parece. Sí, evidentemente. Y para que veáis que eso es extrapolable a todos los contextos, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, este concepto yo creo que va a ser un poco más conocido porque no es exclusivo de Egipto, que es el de la damnatio memoriae, ¿no? Es decir, esta idea que tú cuando quieres de algún modo dañar, está muy relacionado con ese día de la magia simpática, pero quieres dañar la memoria de alguien, lo borras, ¿no? Lo eliminas los archivos de esta persona y por tanto dañas su memoria. En el caso de la imagen de Egipto, tenemos algunos ejemplos que son muy evidentes en cuanto a este balance entre lo que es la idea de damnatio memoriae y la idea de el borrado. Si me pones primero la grande, para contextualizar, esto de aquí es un muro, ¿vale? Que está en una capilla en el templo de Karnak, o en el templo central, porque Karnak es un compendio de templos, ¿no? En el santuario central de Karnak, el templo de Amón, el principal. En distintas épocas se realizaron digamos que cada faraón iba añadiendo distintas capillas, ¿no? Entonces, la faraón Hatshepsut, que también seguro que nos suena a muchos, decide hacer una capilla
cuando ella gobernó, en una parte bastante anexa a lo que sería el eje central. Entonces, tú entras en esta capilla y ves en los muros, es una capilla bastante grande, que se conserva buena parte del relieve y con unos colores muy vivos. Estamos hablando que estamos viendo imágenes de más de 3.000 años y se conservan con unos colores impactantes, pero si te fijas, una clara diferencia entre las representaciones de estas dos deidades, a lado y lado, que están haciendo una libación y que lo que sale de estas jarras en realidad son signos Ang, porque es literalmente agua de vida y por tanto no deja de ser como un agua bendita, que están haciendo la libación a la persona del medio. Tú puedes reconocer claramente estas dos deidades, estás un poco familiarizado con la mitología egipcia, el de, mirando la pantalla a la derecha, es el dios Tot, el dios Ibis, dios de la sabiduría, del calendario, de la escritura, y a la izquierda tienes el dios Horus, es un Horus concreto en un lugar, pero es el dios Horus, el dios halcón. En medio no se ve lo que hay porque está repicado, pero no dirías que se trata de una palmera, ni de una vaca, ni de una casa. Es decir, se intuye claramente que es una figura humana, se ven claramente los brazos, las piernas, se intuye el faldellín y aguzando un poquito la mirada, puedes incluso, si estás más acostumbrado, es más fácil que en otras ocasiones, ver que la cabeza presenta el típico pañuelo, el nemes, y por tanto no estás delante de cualquier figura humana, sino estás delante de un faraón. Incluso la parte que está más rehundida de todas es donde se supone que tendría esta serpiente que muchas veces está representada en los nemes, ¿no? Este ureo, y por tanto dices, bueno, aquí hay un faraón que lo han repicado. Como sabemos que no repicaron a muchos faraones, es fácil de entender quién es. Pero de momento me quedo aquí, ¿vale? Entonces, si os fijáis, en la parte superior hay distintas columnas con inscripciones jeroglíficas que se han conservado algunas muy bien. Se ve claramente ahí donde tienes ahora el cursor, precisamente se veía la doble corona, la corona blanca y la corona roja, perdió un poco el color, pero se veía. Donde tienes ahora el cursor, esto se ve una manita y debajo se veía una redonda con una cruz, es decir, el símbolo de ciudad, es decir, se reconocen bien. Donde justo estás a punto de llegar se ve el ibis, símbolo del dios, del nombre de este dios Tehuti, del dios Tot, pero vemos que hay unos cartuchos que quedan justo encima de las cabezas de las dos deidades, que se intuye la forma del cartucho del óvalo en la parte posterior. Se ve el amarillo, porque muchas veces los cartuchos están pintados en amarillo por este color del oro, de la carne de los dioses, de lo solar, de lo sagrado, y en cambio los signos jeroglíficos están repicados, igual que la figura. Pero, al igual que la figura, tú eres capaz de entender que es un faraón. Estos signos jeroglíficos eres capaz de leerlos si estás un poco familiarizado. Ahora sí, si me pones la ampliación que habías puesto antes, se puede ver encima del de la izquierda cómo podemos ver luego, puedes poner la imagen del cartucho en sí, pero se ve una redonda claramente. Hay tres signos, ¿no? Pues se ve una redonda claramente, se ve una figura sentada, ¿vale? Se ve incluso se llega a intuir la perilla de esta figura con el pañuelo y está sentada como signo jeroglífico de, podría ser o una deidad o un faraón, y esta figura se le ve como tiene en la parte superior de la cabeza algo que, como un apéndice que va para arriba, ¿vale? No sé si me explico dónde lo estoy situando, en la figura central, exactamente ahí donde tienes el cursor sería la perillita, y si sigues el contorno hacia arriba, la frente, y un poco a la izquierda, ahora un poco, no, más abajo de esta redondita, más abajo, a la derecha, esto parece un videojuego, a la derecha verás que en la cabeza tiene una parte superior, sube un poquito más, un poquito, ahí, perfecto. Esto de aquí es como un apéndice que sube, ¿de acuerdo? Y ya debajo de esta tercera, de este signo, hay un tercer signo, o sea, la redonda, esta figura, y debajo no podemos intuir, lo podemos intuir, pero no podemos ver claramente de qué se trata, pero veis que hay una cosa vertical, ¿vale?
una horizontal y otra vertical, ¿de acuerdo? Con lo cual, unos ojos mínimamente acostumbrados, y esto no lo hicieron para que tú y yo nos lo pasásemos bien 30 siglos después en una charla, sino ellos lo entendían, lo veían claramente y por tanto decían, bueno, es que esto se lee claramente lo que hay. Para hacerlo un poco más sencillo, si pones la imagen de lo que se debería de ver, entenderemos por qué hicieron esto, ¿vale? El tercero, el cartucho, correcto. Esto es lo que estaría ahí, ¿vale? Ahora sí que entendéis lo que me refería al apéndice y veis claramente qué es lo que había. Claro, yo te digo, Karnak, yo creo que después de Angkor Wat en Camboya, yo creo que es el compendio templario o el compendio de santuarios más grande del mundo. Estamos hablando de un fragmento, el cartucho, que debe hacer unos 40 centímetros como mucho, de un templo colosal. ¿No sería mucho más cómodo y más fácil si lo que querías era borrar la memoria de Hatshepsut, haberte petado directamente toda la pared? Es decir, se van a molestar en ir allí, ir repicando poquito a poquito. Incluso, imagínate que nadie les supervisa y le han encargado al picapedrero de turno, oye, esta mujer se ha propasado, ha hecho de faraón cuando no le tocaba, queremos borrar su memoria, tienes que romperlo. Es difícil, ¿no? Pensar que va a ir a buscar, pero lo hicieron. O sea, se molestó en repicar eso. ¿Por qué? Nuevamente, por esta performatividad. Porque lo que hay en los cartuchos es el nombre de faraón. Hay distintos nombres, pero es el nombre del faraón concreto. En este caso, deberíamos leerlo. Primero leeríamos el del medio, que es Maat. Después leeríamos el signo de abajo, que es Ka. Y después leeríamos el signo de arriba, que es Ra. Ra o Makarre es uno de los dos nombres que aparecen pocas veces, pues los han replicado casi siempre, porque aparecen de la faraón Hatshepsut, el conocido es Hatshepsut, pero que sería el nombre de Sarre, pero el nombre de Sumit es Matkarra, y en este caso vendría a simbolizar algo así como el Ka, que sería como el doble cósmico, de Ka es justo, es una denominación, ¿no? Ella, esta faraón, su nombre significa que el nombre, perdón, el doble del dios Ra es justo. Bien, lo que les interesa repicar es la memoria de faraón Hatshepsut, pero para nada les interesa borrar la memoria o no les interesa eliminar el simbolismo que representa el disco solar. Ni les interesa borrar el simbolismo que representa la diosa Maat, ni les interesa borrar el simbolismo que representa el concepto de Ka. Y por tanto, ellos necesitan por separado que estos signos no mueran. ¿Te acuerdas que antes hemos apuñalado o apuñalaron una serpiente? Es así, es Apophis, es peligrosa, pero no queremos hacerle daño ni a Ra, ni a la diosa Maat, ni al concepto del Ka. Le queremos hacer daño al conjunto porque queremos borrar la memoria de esa persona, de esa contingencia, pero no del símbolo en sí. ¿Cómo lo conseguimos? Hacemos que no sea directamente visible, ¿no? Que la combinación entera no lo sea, pero no nos metemos por separado con lo que cada uno significa. Esto es muy fuerte, porque esto significa que le conceden el valor simbólico y esta potencia creativa a cada uno de los signos, de estos millones de signos que deben haber repartidos por todo Egipto, porque tienen esa potencia mágica. Y por eso se molestan en repicarlo poco a poco cuando tendrían decenas de miles de signos alrededor y lo más cómodo habría sido romperlo.